Agradecido del Señor por permitirnos que podemos continuar adelante, ¿verdad?, en su palabra, escudriñando las Escrituras, como Pablo le dijo a Timoteo, porque en ella hay vida, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo y creer cada día más, ¿verdad?, en su palabra, su verdad. Bueno, el tema de hoy está en el capítulo 9, le damos inicio al capítulo 10, perdón. Capítulo 10. Y en este tema de hoy vamos a ver fuego extraño. Y nos vamos a quedar solo en 3 versos. Versículo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 10. Entonces vamos a ir analizándolo verso a verso y vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros. Así que el estudio es para que todos participemos, ¿verdad? No solo yo voy a estar hablando, todo aquel que quiera compartir. Hay preguntas, ¿verdad?, para que todos podamos compartir lo que hemos aprendido o lo que entendemos acerca del texto. Entonces, en la semana pasada estuvimos viendo que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, hicieron su primer servicio, su primer sacrificio, ¿verdad?, por ellos y por el pueblo, y vimos que la presencia de Dios estuvo allí. ¿De qué manera recuerdan que estuvo la presencia de Dios? Fuego, ¿verdad? Fuego, ¿de dónde salió ese fuego? ¿Del cielo o de dónde salió el fuego? Por ahí en el tabernáculo, ahí bajó del cielo. Dice estar. No, el de la semana pasada. De la presencia. Dice que salió fuego, ¿de dónde? ¿Bajó del cielo o salió de algún lugar? Bajó del cielo y consumió todo la ofrenda que se le ha puesto. En altar, ¿verdad? De la presencia de Dios salió fuego, ¿no? Consumió todo lo que había sobre el altar, ¿cierto? Como señal de que él aceptaba el sacrificio. Todo estaba bien, ¿verdad? El pueblo estaba en adoración a Dios, estaban glorificando a Dios, estaban gozosos, ¿cierto? Y todo iba bien. Bueno, y cuando todo iba bien y Dios había aceptado los sacrificios y el pueblo adoraba, pasa una gran tragedia. ¿Por qué? Sería que siempre cuando todo va marchando bien, todo va viento en popa, siempre el enemigo tiene que hacer algo, ¿verdad?, para impedir. Entonces, la verdad es que el ser humano tiende a hacer las cosas a su manera, no obedeciendo lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Vamos a leer esos 3 primeros versos de Levítico capítulo 10. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Bueno. ¿Quiénes son Nadab y Abiú? Vamos a empezar con esto. Sabemos que son dos hijos de Aarón, el mayor, ¿verdad? Y el siguiente, entonces. Nadab es el hijo mayor de Aarón. Él y su hermano Abiú estaban dentro de los 70 ancianos que subieron al monte Sinaí, donde vieron a Dios, comieron y bebieron. Vamos a irnos a Éxodo, capítulo 24, verso 9, hasta el versículo 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y conocieron. Pensé que era conocieron. Comieron y bebieron. Están atentos, Comieron y bebieron. ¿Sí lo ven? En la presencia de Dios. O sea que no eran inocentes. Eran personas que conocían. Sus ojos hubieran visto la presencia de Dios. Y como si ellos estuvieran en el cielo. El suelo donde ellos estaban fue transformado, ¿no? Por cuanto la presencia de Dios estaba allí, todo el lugar era santo. Y comieron en un lugar santo, delante de la presencia de Dios. Ellos fueron consagrados como sacerdotes en el tabernáculo junto con Aarón, ¿verdad? Su padre. Todo el proceso que Moisés hizo, que Dios le ordenó que hiciera, a Aarón y a sus hijos, todo esto fue una ordenanza de Dios para purificarlo, para apartarlo, ¿verdad? Diferente. Entonces, verso 1, este fuego extraño, diferente al que se le había ordenado. O sea, Dios le había ordenado a ellos que debían de coger el fuego ¿de dónde?
¿De dónde Dios lo había ordenado? ¿No? El incensario El altar, el altar Del altar. Del altar. Y vamos a ver. Dice en la Biblia de las Américas, Nabat y Abiú, hijo de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Biblia, la Nueva Vida. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, pusieron fuego sin consagrar en sus incensarios y ofrecieron incienso delante del Señor, de modo que actuaron en contra de lo que el Señor les acababa de ordenar. Ellos pensarían que podían hacerlo. Lo primero es que ellos no estaban en la condición en ese momento de ofrecer incienso al Señor. Por varias razones que vamos a ver. Por varias razones. Y la primera razón, ¿cuál te piensan que sería? En esta versión pone... ¿Qué versión es esa? La Bexita. Ah, Dice que encendieron un fuego extraño en el tiempo que no se les había ordenado. Como que no era tiempo. exactamente. Eso lo vamos a ver. Pero ¿cuál consideran que sería la primera razón por la que ellos no estaban en condiciones de hacer eso? Yo no se lo había pedido. Bueno, yo no se lo voy a pedir. ¿Qué más? ¿Cuál sería esa razón? ¿No? Bueno, pues piénsenlo ahí un poquito. Y vamos a ver. Cada lector podría preguntar, hacerse una pregunta aquí. ¿Es Dios injusto? Y si ellos no lo sabían, podríamos hacer esas dos preguntas. ¿Es Dios injusto? Eran sacerdotes. Estaban consagrados. Están delante de la presencia de Dios. Tienen incensarios. Están autorizados para hacer sacrificios. Y ellos, en esa alegría en la que estaban, alegría porque Dios había aceptado el sacrificio y alegre porque se habían pasado de vino, porque una de las primeras razones, estaban ebrios, no estaban con su juicio cabales, inconscientes, estaban doble de alegre, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque la Biblia siempre tiene la verdad, porque es palabra de Dios, ¿cierto? Dice, Nabat y Abiú no eran las personas señaladas por Jehová para manejar el incienso y presentarlo al Señor. Ese trabajo era de su padre, el sumo sacerdote. Éxodo capítulo 30, versículo 7. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él.
él. Lo quemará cada mañana a preparar las lámparas. O sea, escucha, aquí hay dos indicaciones muy importantes. ¿Quién es el que está autorizado? Aarón. ¿Y a qué hora tenía que quemar incienso? En la mañana, cuando encendiera las lámparas. O sea, tenía una hora específica en la cual ellos podían hacer eso. O sea, cuando Aarón podía hacer eso, quemar incienso. Había una advertencia sobre acercarse a Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 22. Dice, también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor. No sea que el Señor irrumpa contra ellos. Que se santifiquen. Dios ya había prohibido cualquier incienso. No era un incienso cualquiera el que se le podía presentar al Señor. Éxodo 30, versículo 9. No ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal. Tampoco derramaréis libación sobre él. O sea, Dios había dado ciertas órdenes. ¿Cómo era que él quería que se le sirviera? Dios ya había dado un incienso especial. Éxodo 30, versículo 36. Y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Si podíamos leer un par de versos antes de este mismo capítulo. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estate uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. ¿Alguna otra versión tenés por ahí? Que alguien la pueda leer. Éxodo 30, 36. De 34 hasta 36. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien quiere leer? El Señor le dijo a Moisés, toma una misma cantidad de las siguientes especies: resina, uña aromática, incienso puro y gálbano aromático, y prepara con ellas un incienso puro y santo, mezclándolo con todo bien, como un perfumero al hacer sus perfumes. Mole muy fina una parte y ponla ante el arca de la alianza, en la tienda del encuentro, o sea, donde yo me encontraré contigo. Este incienso será de lo más sagrado para ustedes, y no deben preparar para su propio uso otro incienso igual a este que has preparado. Es del Señor, y para ti será una cosa sagrada. No era otro incienso, tenía que ser el que Dios le mandó, ¿verdad? Y solo se debía encender incienso en las mañanas y las tardes, según Éxodo 30, versículo 7 y versículo 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana
cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Bueno, vemos un tiempo, vemos una persona, ¿verdad?, autorizada. Ellos habían visto de su padre la forma correcta de acercarse a Dios. En Levítico capítulo 9 vimos la preparación que ellos tuvieron, que era obedeciendo la manera de hacer las cosas como Dios las pide. O sea, Dios ha establecido un orden para el ser humano, cómo debe de acercarse a Él, cómo debe de santificarse, cómo debe de adorar a Dios Santo, a quien nosotros servimos. Y vemos entonces que ellos no consultaron a Moisés para recordar lo que Jehová mandó, ni a su padre. Ellos no preguntaron, ellos cogieron en su emoción en la que ellos estaban y empezaron a hacer incienso. En conclusión, ellos sí sabían y Dios actúa con justicia. ¿Ustedes qué piensan? ¿De dónde ustedes piensan que ellos cogieron el fuego? Porque dice fuego extraño. ¿De dónde piensan ustedes que ellos hicieron fuego? Se hacía frío en la hoguera que tenían por ahí. De una hoguera. Estaban fumando de cigarro. Estaban bebiendo, estaban fumando. ¿De dónde piensan ustedes que habrán ellos cogido fuego? Del altar que estaba purificado, ese fuego fue purificado por el fuego directo de Dios. ¿O de dónde te piensan que ellos buscaron fuego? Lo hicieron. Igual lo cogían donde se quemaban los animales que iban al campamento, y hicieron una mezcla de incienso que ni pegaban ni juntaban con esa, porque por eso es fuego extraño, porque como iban morados. Y llamaban a hacer una ofrenda, venga, coge esto. Así se quemaron. Es como si uno bebe y dice, va al enchufe con internet y dice, me va a cargar como el móvil. Estoy seguro que si ellos salieron del tabernáculo a buscar fuego a donde quemaban los animales afuera, Aarón y Moisés lo hubieran visto. Bueno, hasta de las lámparas, habían lámparas. No sabés dónde ellos cogieron fuego. Habían lámparas encendidas, Pero pero el incienso sí que no era ese, porque dice que era fuego extraño. Que Dios no le mandó. ¿qué piensan? Era el momento justo, ni la mañana ni la tarde. Tampoco era extraño porque no era aquel momento. Y ya está. ¿No? Porque hablábamos, Abel y yo en casa hablábamos que podía haber sido la hermana, no sé qué es la hermana, la interrumpí. ¿Qué decían? Para que hable fuerte. No, te pregunto de que fue era extraño porque no obedecieron, no era la hora, no era que la persona que tenía que hacerlo, entonces por eso es extraño, no lo habían cogido de ahí, era extraño, porque no era la persona invitada para hacerlo. Sí. Nosotros decíamos que podía haber sido del mismo fuego que mandó Dios. Y era como una cosa santa, nosotros la transformamos en desagradable. Porque Dios no le mandó, o sea, hagan lo que le mandaron y lo que le agrada a Dios. O sea, podía haber sido del mismo fuego que descendió del cielo, porque ese fuego no se iba a apagar jamás. O sea, ellos tenían una ley que decía que ese fuego tenía que estar siempre encendido. O sea, había un fuego santo, pero puede ser santo,
Pero si tú lo usas mal, fuera de la voluntad de Dios, a Dios no le va a agradar. Fue lo que le pasó ahí. No dice. A ver. Y también, claro, si le encargaba a Moisés, solo lo podía ofrecer. El incienso, si era el mismo fuego y era el mismo incienso, pero lo hicieron fuera de tiempo y que no estaban ellos con ese cargo, pues era algo extraño para ellos porque al que esperaba ahí era Aarón con esa ofrenda, no ellos. Pues como dice David, el incienso era el mismo, el fuego puede ser altar, pero la ofrenda era extraña porque los extraños eran ellos, porque tenía que ser Aarón. Sí. Entonces, no especifica de dónde cogieron el fuego. Entonces, como la Biblia no dice exactamente de dónde cogieron el fuego, se sabe que en el altar de bronce siempre había fuego allí. El fuego había, de cualquier lugar podían ellos haber cogido el fuego, pero la forma en que ellos obraron es una forma muy extraña, no era normal, ¿verdad? No era la hora, no eran ellos los autorizados, además estaban ebrios. Entonces, lo extraño pues es eso, que ellos no eran lo autorizado, o sea, estaba fuera de lo normal que ellos lo hicieran. Entonces Dios es un Dios de orden, un Dios celoso, ¿verdad? Un Dios que está atento, ¿no?, a lo que Él ha ordenado y a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces Él es un Dios justo, Dios no es un Dios injusto. Dios ha establecido un orden, Dios ha dado leyes, estatutos, ¿verdad?, a la humanidad para que la humanidad pueda acercarse a Él, pueda adorarles a Él. Nosotros somos los que no obedecemos, somos los que nos desviamos, ¿verdad?, del camino. ¿Qué es la justicia de Dios? Porque quizá podríamos ver que Dios es injusto, ¿verdad? Pero la justicia es un concepto que se refiere a lo que es correcto o a lo que debería ser. Es decir, Dios siempre actúa conforme a lo que es correcto, santo y perfecto. Eso es lo que es la justicia de Dios. Actúa conforme a lo que es verdad, correcto, ¿verdad? En el verso 1 vemos que ellos hacen algo que Dios nunca les mandó. Y el resultado es diferente al capítulo 9. Están presentando incienso a Dios. Y podemos decir, bueno, total, es un incienso. ¿Qué más? Igual estaban divirtiéndose con el fuego y el incienso, ¿no? Echando ahí, qué sé yo, no sé. No quiero alegorizar. Pero en realidad no era la forma correcta en la que ellos debían de actuar. Entonces aquí vemos que en el capítulo 9 todo sale bien, ¿verdad? Todo sale bien. Entonces, en el capítulo 9 sale fuego de la presencia de Dios, consume todo lo que hay en el altar. Pero este otro fuego que sale también de la presencia de Dios no es igual, ¿verdad que no? Porque es un fuego ¿de qué? Un fuego de juicio. El versículo 2 dice, versículo 2: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de
Jehová. Entonces vemos que ambos fuegos salen de la presencia de Dios, ¿cierto? Pero un fuego es de aceptación, de que Jehová acepta la ofrenda, y el otro fuego es no lo acepta. De ahí la presión por el consumo que te queda. Y es que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Entonces ve cómo de la presencia de Dios sale 2 veces fuego. Uno, acepto lo que ustedes están haciendo, y el otro fuego es desapruebo esto, no lo apruebo. Y lo quemó, ¿no? Lo mató a ambos. Murieron ahí mismo, en el mismo instante. No es que tuvieron quemadura de 3er grado, no. Murieron al instante. Cuando la voluntad humana se choca de frente con la voluntad de Dios, trae juicio para el hombre. Trae juicio. Eva y Adán se encontraron frente a Dios. Dios le había dado una orden y ellos desobedecieron y se encuentran ahí con el juicio de Dios. Noé, también la humanidad, vemos cómo actúa, ¿verdad? Pero también vimos el fracaso del hijo de Noé por la embriaguez, ¿cierto? Luego Caín, ¿cierto? Caín también tuvo una consecuencia a su acto, se encontró también de frente con Dios. Entonces la santidad de Dios desecha todo fruto de la voluntad humana cuando no está alineada a lo que Dios ha revelado. Y vamos a hacer un contraste aquí entre el fuego de Levítico 9:24 y Levítico 10, verso 2. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta diferencia? En Levítico 9:24 dice: salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y el capítulo 10, versículo 2, dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Cuál es el contraste? Los dos salieron fuera. Otro contraste. ¿Cuál es el contraste que podemos ver? Hubieron 2 fuegos, como ya hemos dicho. Delante de Jehová, los dos. Los 2 salen de delante de Jehová. ¿Qué más? Agradable y otro no. Según esta versión, el principio lo consumió todo el holocausto, ¿verdad? Y aquí dice que salió un fuego también y los consumió. O sea, es diferente concepto, pero porque el fuego devorador, como es uno. O sea, que quedaban calcinados y consumidos. Pero en diferentes aspectos que... ¿Qué más podemos apreciar en esos 2 fuegos? Sí, el primer fuego fue un fuego que fue de aceptación, ¿no? A Dios le agradó lo que ellos hicieron, porque fue lo que Dios le mandó a Moisés, lo que tenían que hacer los sacerdotes. Pero ya aquí vemos que ya no hay una aceptación porque han desagrado. No hicieron lo que Dios mandó, porque fue lo que Dios le dijo, lo que Moisés le dice a Aarón en el verso 3, que él le dice,
lo leo textualmente, que él le dice en el verso 3 del capítulo 10. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, porque Aarón parece, ahí yo creo que era entrenándose que estaban, ¿no? Los hijos de Aarón. Hicieron el primero, fue aceptado, bajo fuego, pues había una alegría en ellos, pues pensaban que podían hacerlo las veces que lo quisieran hacer. Y esto fue lo que no le agradó a Dios. Entonces aquí vemos que era algo de agrado el primer fuego, pero este segundo fuego fue algo que a Dios no le agradó porque no lo tomaron en serio. ¿Qué más podemos ver? En el primer fuego hubo una alabanza de la audiencia. No está escrito, pero yo imagino que en el segundo fuego hubo grito y susto, ¿qué está pasando? Y a correr todo el mundo. Tristeza. Bueno, Aarón cayó. En el primer fuego había alegría, ¿verdad? Se regocijó el pueblo, pero en el segundo fuego no se regocijó. Hubo tristeza porque hubo dos muertos, ¿cierto? ¿Qué más podemos observar en esos fuegos? ¿Qué más vemos? En el primero dice que se rindió a la alabanza de adoración a Dios, pero en el segundo, más que alabanza de adoración, como iban ebrios, fueron como de chiste ahí delante de Dios. Eso es lo que no le agradó a Dios. El primer fuego purificó. Además de ser un fuego para aceptar, el fuego que sale de la presencia de Dios termina de purificar todo, ¿verdad? Pero el segundo fuego que sale de la presencia de Dios es un fuego en contra de lo que ellos están haciendo. O sea, es un fuego que de juicio, de castigo, ¿verdad? Muy diferente que el primer fuego, que fue una bendición para el pueblo de Israel. El segundo fuego no fue de bendición. El segundo fuego fue un juicio, una advertencia para que todos tuvieran temor y supieran quién es Dios. A ver, hermana, que tiene la mano. El primer fuego, pues yo creo que tenía santidad y obediencia. Ya el segundo tenía, pues, irreverencia y liviandad. Eso. Por los hijos de El versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y aquí tenemos dos características inseparables de los atributos de Dios: santidad y gloria. Santificaré y glorificaré. Santidad y gloria. Dice, demostraré mi santidad para que el pueblo acostumbrado a los dioses egipcios no le traten a Jehová como comúnmente trataban los egipcios, sus dioses. Jehová es santo, es separado, único y puro. O sea, el Dios que tú y yo adoramos es diferente a todos los demás dioses que la humanidad piensen que pueden existir. El Dios que nosotros adoramos es un Dios
real, que escucha y que ve. Gloria. Demostraré mi gloria. Dios se revelaría al pueblo, revelando todo lo que Él es: perfecto, santo, justo, poderoso. La gloria es la forma que los humanos podemos percibir a Dios. En el texto significa santo, celoso, temido, respetado. Eso es lo que podemos entender por la gloria de Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 10, por ejemplo. En el desierto estaba la nube, dice, mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Imponente gloria del Señor en la nube. La nube manifestaba visiblemente la gloria de Dios. No era una nube cualquiera, no era una neblina. No, era una nube que manifestaba la gloria de Dios. En la frase, por medio de los que se acercan a mí, aprendemos que ser cercano a Dios, como lo eran los sacerdotes o Moisés, también tiene condiciones. O sea, no es acercarse a Dios y ya está. Tiene mucho más compromiso. En Éxodo capítulo 19, versículo 21 y versículo 22, escucha lo que dice aquí. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Había una condición para acercarse al Señor. Y la única condición es purificándose, santificándose. Porque es Dios quien estaba allí, presente. Capítulo 29, versículo 43 y 44 dice, me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar, y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. ¿Sí ven? Hay un requisito, hay un medio para acercarse a Dios que ha sido ordenado por Él mismo. ¿Verdad? Es que por medio de los que se acercan, Él se va a santificar. Nosotros somos, ¿no? Lo tenemos que traer a nosotros. Por medio de nosotros, Él se va a santificar. O sea, la gente va a saber cómo es Dios y la gente va a ver el poder de Dios. Pero eso no nos da licencia para hacer todas las cosas a nuestra manera. Tenemos la Biblia y hay que hacerla de la manera de Dios. Una manera orando, esperando que Dios diga, bueno, por ese camino sí, por ese camino no. Y es lo que está pasando aquí. Aunque ellos estaban cercanos y Dios le dice, es lo que ya Dios dijo, yo me voy a santificar, o sea, me voy a dar a conocer a la gente por lo que se acercan a mí. Nosotros somos la Biblia abierta, que muchos van a leer, y nosotros a veces fallamos en santificar a Dios ante otro.
sea, no porque Dios no sea santo, dar a conocer a Dios a otros y fallamos dándole a conocer a otro el poder de Dios. Que fue lo que Nadab y Abiú no hicieron. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuál sería la forma correcta para que nosotros nos acerquemos a Dios? En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le busca. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la forma para yo acercarme a Dios? Se lo dejo ahí. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, pues conforme a como Él lo dejó escrito, ¿no? Porque eso fue lo que hizo la diferencia entre los hijos de Aarón, que lo hicieron de la forma como ellos les dio la gana, no como Dios dijo, y lo estableció que se tenía que hacer. Exacto. O sea, sí. Sea la forma de Dios. Nosotros como dicen muchas personas, yo lo busco a mi manera, a mi forma, ¿no? No, Dios ha dejado unos estatutos, como siempre le digo a las personas, ¿no? Cuando vamos a donde el rey, hay un protocolo, en el trabajo hay un protocolo, y siempre lo cumplimos, pero para Dios queremos hacer lo que nos da la gana. Así es. Hebreo capítulo 4, verso 14 hasta el verso 16. Vamos a leerlo. Observen lo que dice aquí. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, hay una forma, ¿verdad?, de acercarnos a Dios. ¿A través de qué? De la oración. De oración, a través de nuestro sumo sacerdote, que es ¿quién? Jesús. A través de Jesús. Y yo le quiero hacer una pregunta antes de seguir. ¿Ha cambiado Dios? ¿Cuál es la diferencia de el Dios de Israel de aquel tiempo, el Dios de la ley, al Dios de la gracia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cambió Dios? Sin duda, si no ha cambiado no hay diferencia. La Biblia dice, Dios es inmutable, ¿no? Él no cambia, o sea, no cambia de parecer. Tiene sombra de variación. Dios. No tiene sombra de variación en Él, ¿verdad? No hay sombra de Entonces, variación. Él sigue siendo el mismo Dios. Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que sigue siendo el mismo Dios de ahí, el mismo Dios de Nadab y Abiú, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Yo pienso que no vemos esos casos. Es que yo solamente de pensar en los quemados, o sea, no vemos gente quemada en un altar o en una iglesia, porque tenemos un sumo sacerdote. Aunque hay casos que pasaron en la iglesia primitiva, pero tenemos a Jesús, que además dice Hebreo que Él intercede por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo también. Y, o sea, nosotros tenemos como un escudo, que aunque a veces hacemos las cosas emocionalmente, o por ignorancia, o porque no obedecemos, tenemos a Jesús ahí intercediendo. Ay, que es que yo morí por Él. Yo morí por Él, Padre. Eso es lo que Él está haciendo en el cielo. Pero muchas veces pecamos de ignorancia, porque se nos olvida lo que dice la Biblia. El nuevo creyente se le puede pasar, pero, o a un jovencito.
pero hay muchas veces que pecamos de ignorancia por no obedecer lo que ya está revelado. Así es. Entonces aquí en estos versos de Hebreo hemos visto que por medio de Jesús nos acercamos a Dios con sinceridad, con un corazón en fe y puro, sabiendo que seremos bendecidos, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios. Así somos bendecidos, tenemos bendición, ¿verdad? Dios aprueba nuestra adoración a Él. A ver, ¿qué iba a decir algo? Sí, que es el mismo Dios porque, del Nuevo Testamento, porque vemos cuando Ananías y Zafira, la pareja que vendieron el terreno, que mintieron en lo de los cuando fueron a la ofrenda a los apóstoles, ¿verdad? Y murieron ahí, ¿verdad? Pero la diferencia es que al principio era la ley y luego es cuando vino Cristo y está el periodo de gracia. Hay como es el intercesor entre nosotros, porque nuestro propio Dios sabe, pues es la diferencia. Entonces aprendemos de esta lección que la santidad de Dios es real. O sea, Él es un Dios santo, según el versículo 2. Dios es amor, pero también es fuego, ¿verdad? Que consume, según Hebreo capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. O sea, no vamos a esperar que va a descender fuego del cielo y que nos va a consumir, pero podemos esperar el juicio de Dios, la justicia de Dios. O sea, Dios no deja. Sí, te suelta. ¿Sabes cuando alguien ha ido a pescar? ¿Alguien ha pescado? Con anzuelo. Una vez, pero ¿No? Tú tiras el anzuelo, el pez pica y tú tienes que soltarle para que enganche bien y luego le da un tirón y lo va trayendo. Si el pez es muy grande, tiene que soltarle mucha cuerda para que vaya para allá, lo viene trayendo para que él se ahogue y lo pueda sacar. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Mira, te suelta cuerda para que vayas, te trae otra vez, te suelta para que vayas. El juicio de Dios está ahí, ¿verdad? Y nosotros desobedecemos, nos da oportunidad y nosotros vamos y venimos, ¿verdad? ¿Paco? Sí, hay una palabra en el libro de Lamentación, creo que es 22, que Jeremías dice: si no fuera por la misericordia de Dios, ya seríamos consumidos. Y aquí yo creo que hay una palabra que es la misericordia. Aquel entonces el sacerdote presentaba sacrificio por el pecado del pueblo, pero aquí ya vemos que Jesús se presentó como ofrenda, ¿no? Como expiación por el pecado. Entonces esa es la diferencia que hay, ¿no? Esa misericordia que Dios tiene por nosotros, que por eso no somos consumidos, porque ya Dios nos ve a nosotros como cubiertos con la sangre de Cristo. Y a veces abusamos de esa confianza o de esa misericordia que Dios tiene por nosotros, que es donde tú dices, pues vamos como chivos sin ley a veces, y entonces Dios nos suelta cuerda, pero cuando nos agarra nos trae casi ahogado. ¿Y eso que piden, que dice el Señor manda fuego, qué? Si les manda, como les mande, yo no sé. ¿Qué piden? Del otro, del 9. Del 9. No han entendido el juicio de Dios. Dios no va a hacer descender fuego sobre personas. No lo hemos visto, ¿verdad? Cuando veamos que Dios esté tirando fuego, a menos que Sodoma y Gomorra, sí va a tirar fuego al final de la humanidad. Pero
el juicio de Dios, porque Él es justo y Él nos va a dar a nosotros conforme a su justicia, ¿verdad? Entonces, Nadab y Abiú aquí tenían una gran tarea de servir al Señor, ¿verdad? Seguir las instrucciones que Dios les había dado. Y ellos podían ser una buena influencia para los demás, haciendo la cosa bien. Pero fíjate, cuando hacemos la cosa mal, entonces nos convertimos todo lo contrario. En vez de ser de bien a otras personas, no estamos cumpliendo con los propósitos de Dios. Entonces, si Dios te ha confiado la responsabilidad de guiar o enseñar a otros, es imprescindible que te mantengas cercano a Él y sigas sus consejos para no perder el rumbo, porque eres persona de influencia para los demás. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Correctas, como Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, en las aplicaciones del texto, podríamos decir que así que cuando te acerques a Dios, hazlo con temor reverente, sabiendo a quién tú estás sirviendo, delante de quién tú estás, ¿cierto? Estamos delante de Dios, en la presencia de Dios, y hablamos de parte de Dios. Eso tenemos siempre que tenerlo presente. Estamos hablando de parte de Dios, delante de Dios, y lo estamos haciendo para Dios. Entonces, si lo estamos haciendo para Dios, tenemos que hacerlo bien. Sabiendo ante quién tú estás. Delante de quién estás. Si sirve en tu iglesia, según lo que Él ha revelado. Oye, el pastor lo está haciendo mal, tú hazlo bien. Si tienes que corregir al pastor porque no lo está haciendo bien, corrígelo. La Biblia dice que a los ancianos, que no los reprenda, sino que lo trate como a tu padre. ¿Cierto? Cuando mi padre hacía algo mal, nosotros le hacíamos entender que estaba mal, ¿no? Lo que su actitud o lo que él quería hacer, o le aconsejábamos, pues mejor así, de esta forma. Pues de esa misma manera tenemos que corregir a los líderes de la iglesia. No somos perfectos, no lo hacemos bien. Pero cuando tú veas que alguien está haciendo las cosas incorrectas, que no está bien, pues aconséjalo de la forma que tú piensas que puede ser correcto. Pero no que tú pienses, sino que dice la Biblia. Porque es muy bueno decir, la Biblia dice, ¿cierto? Nadab y Abiú engañaron a Moisés y Aarón, pero a Dios no. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Eso es así. O sea, yo a Dios no lo puedo engañar. Me engaño yo. Yo no puedo sembrar arroz y querer ir a cosechar trigo. ¿Verdad que no? Porque si sembré arroz, tengo que esperar cosechar arroz. Entonces, Dios es así. Dios es justo, ¿verdad? Obedece a Dios también en las cosas pequeñas y minúsculas. Cosas que no tienen sentido. Debemos de obedecer a Dios. Procura obedecer y no fiarte de tu propia prudencia. ¿Estás cerca de Dios
o sirviendo a Dios es un privilegio, pero también una responsabilidad. Veamos en Acabó, Corintios capítulo 5, el versículo 10. Si me quiere acompañar a leer este verso. Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, o lo bueno o lo malo que haya hecho, mientras estaba, ¿a dónde? En este cuerpo terrenal. Todos. Desde el más pequeñito, todo el que ha nacido va a tener que estar allí, delante de él. Y vamos a recibir lo que nosotros hemos sembrado aquí. Todo lo que tú estés haciendo. Y Dios no se le olvida nada. Tiene una buena memoria. No se le olvida nada. Todo está allí anotado. ¿Cierto? Dios es justo. Los juicios de Dios son justos y verdaderos. Nadab y Abiú ofrecen lo que no se le había ordenado. Eso es verdad y Dios obra en consecuencia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel. Nunca actúa mal. Qué justo y recto es. Él es verdadero. Entonces la justicia de Dios no es incoherente, sino que va de acuerdo a su santidad. Entonces la misericordia en el juicio de Dios. La misericordia en el juicio. Este castigo fue una forma de preservar a los demás sacerdotes y al pueblo. Pasó en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira vieron que todo lo demás traían de la pertenencia de lo que tenían, lo traían y lo ponían a la disposición de los apóstoles. Y ellos también quisieron hacer lo mismo. Vendieron la propiedad que tenía, escondieron la mitad y trajeron la mitad. Mira, hemos vendido todo lo que teníamos y aquí lo hemos traído. ¿Lo estaban haciendo bien? Sí. ¿Estaban haciendo lo mismo que los demás? Sí, lo estaban haciendo. ¿Fue correcto? No. No fue correcto. Porque había mentira. Si uno se fija, en ambos casos estaba empezando algo nuevo. En Levítico 10, lo hablamos en casa. En Levítico 10 estaba empezando la obra del tabernáculo, ¿no? En la inauguración. Duró muchos años. Empezó mal, había que corregir. Exacto. En Hechos, ya la iglesia tenía unos añitos. Empezando la iglesia, hacen algo malo y el Señor dice: espérate, yo le voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Exacto. Y yo no sé en el milenio cómo será. pero es como una enseñanza. Exacto. Pero sí ve cómo en el Antiguo Testamento sucede. Aquí no desciende fuego, no sale fuego delante de la presencia del Señor. Porque ahora, ¿quién es que actúa? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién le dice a Pedro que eso está mal, que no es así lo que ese hombre está diciendo? Es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios actúa en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios nos reprende cuando nosotros estamos haciendo algo mal. Y tú tienes que saber cuando tú estás haciendo algo mal. Porque el Espíritu Santo te está
corrigiendo, te está reprendiendo. Entonces, al principio Dios corrige el ministerio de los sacerdotes para que los demás lo hagan bien, lo hagan correctamente. Y aquí con la iglesia primitiva, para que los demás tengan temor, ¿cierto? Para que la iglesia sepa que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy, que Él no ha cambiado. Actúa diferente. Sí, es diferente. Dios antes era un Dios personal que actuaba directamente, pero ahora actúa a través del Espíritu Santo, o sea, en nosotros. El tabernáculo de Dios está en nosotros. Tú eres un tabernáculo de Dios. Y nosotros tenemos que hacerlo bien. La justicia de Dios enseña, ¿verdad? Y es didáctica. O sea, nosotros muchas veces nos acomodamos, nosotros muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, pero Dios en un momento te dice, espérate, a ver, no es a tu manera, es a mi manera, yo tengo mi manera, cómo hacer las cosas. O sea, yo tengo la manera, cómo se me debe de adorar. No me adores como tú quieras, adórame como yo digo que se debe de adorar. A un Dios santo, a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Así que aprendemos, hermanos, y quedémonos con esto, que el Dios no es el Dios que se puede adorar a la manera que tú quieras. No. Dios ya tiene su manera como se le debe adorar. Adorémoslo, hermano. Cuando tú te acercas a Dios, acércate a la manera que Dios ha ordenado. Y verás cómo todo va a fluir, cómo todo te va a salir bien, cómo Dios te va a bendecir. Si tú quieres bendición de Dios, adora. Pero adora. Amén. Dios te bendiga.